Vamos a hacer una pausa en nuestro estudio en el libro de Hechos y vamos a estar el día de hoy en el libro de Lucas. Vamos a estar en el capítulo 19. Hoy conmemoramos, recordamos el día en que Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén. Este día conocido como Domingo de Ramos, de Palmas, la entrada triunfal. Y cuando nosotros recordamos este evento, eh, recuerdo que hace ya varios años, me dio curiosidad y me puse a preguntarle a la gente así como en la calle, no muchos, pero algunos, qué era lo que celebraban, ¿no? Y las respuestas eran así como curiosas, ¿no? Unos decían, no, pues hoy celebramos el Día de la Bendición de las Palmas. A otros me decían el inicio de la Semana Santa, inicio de las vacaciones. Y a pesar de que se tiene como una idea de qué es lo que pasó, cuando, cuando nos acercamos a estos capítulos es necesario entender de qué se trató ese evento, por qué Jesús entró, cuál fue la razón, qué era lo que representaba, qué era lo que quería decir. Y me gustaría que pudiéramos considerar tres palabras para poder entender el día de hoy. Una, obediencia; la otra, fidelidad; y la otra, amor. Tres palabras que definen lo que Jesucristo recordamos que hizo el día de hoy. Vamos a Lucas capítulo 19, vamos a leer. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Padre, gracias te damos por este día, por la oportunidad de leer esta porción. Padre, te rogamos que hables a nuestros corazones. Por favor, habla. Eh, Queremos conocerte, Padre. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Amén. El día viernes, bueno, sí, el día viernes fui a recoger mi moto al taller. Y ya saliendo en Hermano Cerdán, llegué en un alto. Y ya saben, bueno, a lo mejor no saben, pero clásico, ¿no? Está ahí en el alto esperando y llega una moto de un lado y de otra moto del otro lado, ¿no? Y todos viéndonos así como que estaba el alto, a ver quién salía primero, ¿no? El de la derecha trae una moto pues claramente más como chico el motor, pero luego lo veo así que se acomoda el casco, está como, así como para a ver quién sale más rápido. El de este lado luego que mete primera y ya con el clutch adentro para salir rápido, ¿no? Y yo estoy como, ¿qué hago? Como, pues nada, a ver, para darme gusto, a ver quién llega primero hasta el siguiente alto. Pero lo que noté, por ejemplo, de la moto de este lado es que era claramente pequeña, o sea, no había necesidad como de demostrar nada, pero ese como que te empiezan a picar, que pues para que vean que yo también. Y saben, cuando vemos en la palabra a Jesucristo en cada uno de los milagros, Jesucristo era Dios, creador de los cielos y la tierra, y veíamos a personas groseras con él que le decían: ¿tú quién eres? Tú, a ver, muéstranos una señal, esto, lo otro. Y en cada ocasión había la empujada de: a ver, dinos quién eres tú. Y Jesucristo en cada uno de los casos pudo haber demostrado quién era él y mostrarse como el Mesías, en cada uno de los momentos. Pero siempre se refrenaba y decía: no le digan a nadie. Y decía cosas como: todavía no ha llegado mi hora. Y cuando ves eso, a lo mejor no sé si tú te preguntas: ¿y por qué nomás no les dijo y ya? Y ahorita vamos a ver la primera parte, la obediencia. Había un día establecido para que esto sucediera. Había una profecía muy bien conocida que indicaba día, mes exacto en el que Cristo entraría a Jerusalén. Y es por eso que Jesucristo necesitaba esperar. A pesar a lo mejor de su deseo
que pudo haber mostrado a las personas quién era, él estaba refrenando todo su poder para que se cumpliera lo dicho por el Padre. Vamos a Daniel para poder entender esta porción. Es algo importante que podamos conocer. Daniel capítulo 9. Cientos de años antes que esto sucediera, Daniel estaba leyendo, estudiando la palabra en comunión con Dios y se dio cuenta que habían pasado ya 70 años desde su cautiverio y que estaba profetizado que habrían de volver. Empieza a orar, a ponerse a cuentas con Dios, derramarse lágrimas, y después de esto llega un ángel y le dice a Daniel lo siguiente, en Daniel capítulo 9, versículo 24. Le dice, Daniel, entiende pues la orden, entiéndela. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para 5 cosas. Primero, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, ¿qué dice? Expiar la iniquidad, traer justicia perdurable y sellar la visión. 70 semanas, es decir, 70 periodos de 7 años estaban determinados para estas 5 cosas, para terminar todo. Y le dice, estas 70 semanas están ordenadas de la siguiente forma. Sabe pues y entiende que desde la salida del edicto para la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del Mesías príncipe hay 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas desde la salida del edicto hasta la llegada del Mesías príncipe. Entonces tenemos 69 periodos de 7 años cada uno, desde la salida, vuelvo a repetir, del edicto para la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del Mesías príncipe. Era algo que ellos sabían, era una profecía establecida. No es para la segunda venida, no, es para la entrada del Mesías, cuando el Mesías iba a mostrar como Mesías. ¿Cuándo sucede esto? Nosotros podemos, era algo que ellos sabían claramente. La salida del edicto nosotros lo podemos ver en el libro de Nehemías, capítulo 2, en el año 445 antes de Cristo, se da el edicto para la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén por el rey Artajerjes. Entonces ya tenemos la fecha de inicio cuando iban a empezar a correr estos 69 ciclos de 7 semanas, que son 483 años que iban a pasar desde este edicto hasta la entrada del Mesías príncipe. Recuerdan, estamos antes de Cristo, entonces los años van de bajadita, ¿sale? Dices, vuelvo a leer, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, ya dijimos que esto fue en el 445, Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, ya dijimos que estos son los 483 años, y aquí tenemos que recordar, antes no utilizaban el calendario como nosotros, un calendario solar, sino era un calendario lunar, no de 365 años, sino de 360 años. Entonces, cuando nosotros multiplicamos estos 483 años por 360, nos da 173.880 años. Digo, días, perdón. Hay un historiador que hizo un trabajo muy meticuloso y él descuenta los años bisiestos, los días que se agregaron y todo eso. Y el edicto salió el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo. Sumándole estos 170.883 años a la fecha de inicio, ellos sabían que la llegada del Mesías príncipe sería el año 32 después de, bueno, no le decían 32 después de Cristo, pero es 32 después de Cristo, el 6 de abril. Ese es el día en el que, según la profecía, entraría el Mesías príncipe. Y ese es exactamente el día en el que Jesucristo entró a Jerusalén. ¿Cómo lo podemos corroborar? No solamente por esta cuenta en el libro de Daniel, sino también a través del libro de Lucas. El libro de Lucas es muy interesante, vamos a regresar allá, vamos a ver estos capítulos. El capítulo 3 de Lucas nos menciona cuándo fue el bautizo de Jesús, cuando Jesús se bautizó. Nos dice que fue en el año 15º, 15º
de César Tiberio. Ahora nosotros podemos saber que César Tiberio fue coronado el agosto 19 del 14 después de Cristo. Entonces, 15 años después, cuando Cristo es bautizado, eso es el 29. Jesucristo celebró 3 Pascuas, entonces la del 29, la del 30, perdón, la 29 no, porque esa ya fue en octubre, es la del 30, la del 31 y la del 32. Entonces sabemos que el 32 fue el día que Jesucristo entró a Jerusalén y ese año cayó la Pascua, un 10 de abril, un fin de semana antes, fue 6 de abril. Entonces se sabía cuándo iba a entrar el Mesías príncipe a Jerusalén. Estos hombres, escribas y fariseos, conocían la profecía. Debían de conocerla, pero no lo estaban esperando. Quiero que cheques eso. Vamos ahora a Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, normal. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, demuéstralo a través de que digas que estas piedras se conviertan en pan. La primera tentación tenía con el hecho de demostrar que tu relación con Dios se demuestra a través de que te dé de comer. Y sabemos que eso no muestra si somos hijos o no hijos de Dios. Jesucristo le contesta, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará. Y son las más tentaciones que sigue trayendo. No que eres hijo de Dios, ¿y por qué no tienes para esto, para lo otro? Y después le dije, si eres hijo de Dios, pues Él debería de cuidarte, no deberías de enfermarte, no te debería de pasar esto. Ahora, había una tradición rabínica en ese tiempo en la que ellos creían firmemente que cuando el Mesías apareciera, se iba a aparecer en la parte más alta del templo y todo el mundo lo verían. Satanás, conociendo esto, se acerca a Jesucristo y le dice, ¿recuerdas lo que se dice del Mesías? Tú eres el Mesías, ¿no? Aviéntate a lo más alto, imagínate qué entrada, esa sí sería una entrada triunfal, desde arriba aventándote y ángeles viniendo, atrapándote y demostrándose al mundo. Y Jesús contesta, no tentarás el conocido, no tentarás al Señor tu Dios. Está también, otra vez lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Había un día determinado para que el Mesías se mostrara como el Mesías. Lo leíamos, Daniel. Las personas una y otra vez intentaron que Jesucristo se sintiera presionado, sin saberlo a lo mejor, para que se mostrara como quien realmente era. Muéstrate como el Mesías. Satanás mismo se acercó a Jesucristo y le dijo, ¿no crees que sea una forma impresionante de mostrarte al mundo que volando con ángeles? O, mucho más fácil, olvídate de la cruz. Quita a un lado el sufrimiento. Yo te voy a entregar todo esto y quiero que notes que Jesucristo no le debate la posición si tú me adoras. Era el salvar sin sufrimiento, pero a través de la adoración a Satanás. Y Jesucristo le dice, no. Ahora sí, vamos regresando a Lucas. Lucas 19. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llamaba de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo.
Esto también cumplía una profecía que hablaba en Zacarías, que Jesucristo vendría humilde, manso, sentado sobre un pollino. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Jesucristo está llegando en este día a esa ciudad para cumplir la profecía que se había dado de él, para ser fiel a lo que Dios había prometido. Llegando de la forma que él había prometido, diferente a lo que cualquiera se imaginaría. La primera palabra que te decía de esto es obediencia. Jesucristo sometió su poder, su voluntad, sus designios a lo que había estado prometido. Y muchas veces nosotros no podemos esperar ni un momento porque queremos, lo que nos acomoda, lo que nos gusta. Pero nuestro Señor entra hasta ese día y no de cualquier manera, no saltando desde arriba del templo, sino, como dice Zacarías, manso, humilde y sobre un pollino, un burrito. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. ¿Alguien ha montado un caballo bronco? Pero han visto, ¿no? ¿Qué pasa? Y vemos aquí a Jesús montando un burro que nunca había sido montado, ¿no? Y quiero que veas que él es experto no quiero que escuche feo, pero en personas ariscas. Si tú piensas que no puede ser domado, mira, Jesucristo se subió sobre uno y caminó a Jerusalén. Y sabes, si tú te sientes el día de hoy como este burrito, él puede hasta domar a los más indomables. Y ahí va caminando. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba, ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, y diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Va entrando Jesús y lo reciben como un conquistador. Raro, porque obviamente no viene en un caballo, no viene con su ejército, pero eso era lo que ellos deseaban. Esto es lo que había detrás de Lozana. Cuando ellos estaban diciendo esto, ellos estaban cansados de la conquista del Imperio Romano, estaban cansados de personas quitándole su dinero, haciéndolos tributarios, obligándolos a llevar su capa un kilómetro. Estaban cansados de ese tipo de gobierno y ellos veían en Jesús la oportunidad de ser liberados de sus opresores. Y entra Jesús y dice que al ver todos sus milagros, las cosas que él podía hacer, ellos dijeron, es él el que nos va a quitar todas estas cosas. Y lo que ellos estaban realmente diciendo, espada, guerra sobre los romanos. Queremos ser librados de ellos. Ellos estaban deseosos de que todo esto se acabara. Lo que no habían entendido hasta este momento era lo que desde el principio se había dicho. Jesucristo vino para salvar al pueblo no de los romanos, sino de sus pecados. Ellos estaban tan metidos en su contexto social, político, que no veían que la liberación que Cristo iba a traer a sus vidas era mucho más grande y trascendente que unos impuestos menos. Queridos hermanos, el día de hoy estamos recordando este evento en el que Jesucristo entra y se presenta como Mesías. Pero muchos siguen el día de hoy reuniéndose, deseando que Dios cambie su entorno, no importando si cambia su interior. Es necesario que nuestro corazón sea transformado primero. Él no vino a cambiar nuestro entorno. Muchos el día de hoy están tan preocupados de varias cosas.
Y a veces perdemos de vista que todas estas cosas son puestas por Dios, permitidas por Dios, porque tienen un gran propósito. La otra vez veía a muchas personas orando por la guerra de... Me invitaron a una de oración por la guerra de Rusia y Ucrania, pero no que esté bien, no que no importe que las personas mueran, pero no nos damos cuenta que si esto escala y se convierte en una guerra, ¿no creen que es el escenario perfecto para que aparezca un hombre que traiga paz y que todas las naciones lo elijan como un gobernador mundial? Es un escenario perfecto. No estoy diciendo que debemos decir sí a la guerra, pero tenemos que entender que Dios está moviendo todas las piezas y todo se está encaminando hacia el fin. De la misma manera, muchas veces vemos circunstancias en nuestra vida como horribles, pero son el instrumento de Dios para, para algo grande. Le estaba contando a mi esposa el día de ayer un poco de la historia de mi hermano Oliver, como un mal diagnóstico que ya le iban a decir que ya iba a quedar hasta ahí. Gracias a eso se acercó al Señor, hoy lo puedo conocer. Y son esas cosas que Dios va moviendo porque tiene planes para nosotros, pero debemos de entender por qué se presentó en nuestra ciudad, por qué se presentó en nuestra vida. Muchos al principio le cantan, lo alaban, pero cuando ven frustrados sus propios intereses dicen, no, ese no es el Dios que yo quería, ese no es el Señor que yo esperaba, porque el que esperaba me iba a dar comida, me iba a dar una mejor casa, internet de 100 gigas, pero este no es el Dios que yo quiero, no el que me quita lo que quiero, no el que arranca cosas de mí, sino el que hace lo que yo quiero. Y esto es lo que ellos estaban malentendiendo en este momento. Dios estaba presentando a su puerta, a las puertas de la ciudad, pero alababan a un Dios que no conocían. Querido hermano, Dios ha tocado la puerta de nuestro corazón y ha entrado. ¿Pero lo conoces? ¿Conoces sus intenciones, su propósito? ¿O estarás como estos mismos que hoy la alaban y en unas semanas estaban diciendo crucifíquenlo, mátenlo? ¿Cuántos de nosotros cantamos el domingo y en la semana nos quejamos? Lo alabamos y en la semana decimos, ay, no te metas en esto. Y aquí estaban, diciendo, Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Cristo fue obediente, esperando hasta el momento, y después Él fue fiel, cumpliendo cada una de las promesas de las profecías que se habían dado acerca de su venida, de su entrada a Jerusalén y de la forma en la que entraría. Entonces, algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y ahí están los religiosos que les dicen a los creyentes, está bien que creas en Dios, pero no seas tan exagerado, no leas todo el día. ¿Qué te pasa con eso de todo el tiempo estar metido? Y Jesús les dice, si estos no hablan, si estos no me buscaran, tengo piedras para que lo hagan. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Ayer estaba viendo con mi esposa un programa de un programa que les regalan casas a las personas, ¿no? Y es como, lo padre es ver así la expresión final cuando dicen, no, pues esta es tu casa nueva. Y había gente así como que a lo mejor porque estaba en shock, ¿no? Así como que nada, como que se reía nerviosamente, personas que lloraban por lo que estaban viendo, por lo que estaba sucediendo. Y cuando Jesucristo entra a Jerusalén, ve a una ciudad alborotada cantándole, pero lo que esto le produce, no es como que, ay, qué padre que me recibieron, sino que él es capaz de ver su corazón y se entristece
porque no lo conocían. Sabemos que la palabra dice que donde estamos, acá, más de 3 reunidos, Él está en dónde. ¿Estás seguro que está aquí? ¿Y qué es lo que está viendo? Deberíamos de preguntarnos esto. Porque seguramente por muchos ha de alegrarse. Posiblemente por algunos se entristezca. Porque están aquí, a lo mejor como ellos, cantando, aventando palmas, pero no lo conocen. Y les dice, si tan solo hoy, ya no importa los demás días, si tan solo hoy, este día especial en el que deberían de saberlo, supieran lo que es, lo que les trae paz, me conocieran realmente, si tan solo hoy. Pero Jesús sabía que ahora, más ahora, está encubierto de tus ojos. Y entra a esta ciudad y se entristece por ver a una ciudad que estaba a punto de celebrar la Pascua. Una fiesta que traía la imagen de Jesucristo. Estaban a punto de venir y sacrificar en el templo, pero no lo conocían. Y queridos hermanos, necesitamos estar convencidos de quién es nuestro Dios y de conocerlo. Sucede mucho, en muchos lugares, que podemos ir una y otra vez, pero no conocemos a nuestro Dios. Y sabes, esto es triste porque estando aquí, ¿qué más da? ¿Qué más da tus rencores, remordimientos? Ya estás aquí. Entrega tu vida a Él. Abre tu corazón. Si tan solo hoy, esto cambiaría tu vida. Porque les recuerda que vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán, con vallado y te sitiarán por todas partes. Te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y Jesucristo ve la ciudad, todo eso de lo que se impactaban los judíos. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Ellos iban caminando como Jesucristo de su vida a Jerusalén. Iban cantando toda esta sección a partir del Salmo 118, que son los salmos de ascensión. Y hoy iban cantando todos. Yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Y el salmo que leíamos la semana pasada, alabado sea el Señor. Y ahí iban cantando. Se impresionaban por el templo, llevaban sus sacrificios, pero no lo conocían. Y todo esto, todo este lugar se iba a acabar. Y el día que había sido determinado para que lo conocieran, no lo conocieron. Me gustaría regresar un poco. Vamos a Lucas capítulo 21. Ahí aparte en el 21 y vamos a Mateo 25. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas gritaron. Aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no os falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a las que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Al inicio, cuando estábamos leyendo el libro de Daniel en el capítulo 9, Daniel está buscando al Señor, orando al Señor, en comunión con el Señor. Abre el libro de la ley del profeta, el libro del profeta Jeremías, y se da cuenta de la profecía que estaba escrito, los días que estaban determinados para estar en cautiverio y que se habían cumplido.
pero se dio cuenta de algo, que a pesar de que estaba la profecía de que cuándo tendrían que regresar, ellos no estaban listos, no se habían arrepentido, no se habían puesto a cuentas con Dios y no lo estaban esperando. En el capítulo 9 vemos una oración hermosa que dice: Dios, perdónanos, hemos pecado contra ti, nos hemos rebelado contra ti. Y derrama su corazón delante de Dios porque entendió la palabra y preparó su corazón para lo que Dios estaba por hacer. Cuando nosotros avanzamos en las Escrituras, Mateo capítulo 2, llegan los sabios de Oriente y les preguntan: ¿dónde está el rey que ha nacido? Y los escribas sacan sus rollos y sabían dónde, pero no lo estaban esperando. Tenían el conocimiento, pero no lo estaban esperando. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, Jesucristo nos da varias señales de cuando el tiempo esté cerca. Y a pesar de que también en ellos, o en algunos casos, no sabemos cuándo va a ser, hay señales que nos indican que el tiempo está cerca. Y en el capítulo 21 de Lucas nos menciona la siguiente. Capítulo 21, después de hablar de la venida del Hijo del Hombre. En el versículo 28 dice así: cuando estas cosas comiencen, es decir, empiecen a suceder, no cuando hayan terminado, sino que cuando comiencen a suceder, lo que la Biblia nos dice: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y creo que, no sé si tú, pero yo creo que es bastante obvio que muchas cosas se están sucediendo. Nos estamos acercando a ese tiempo. Queridos hermanos, es importante que cuando Cristo venga, nos encuentre listos. No estuvieron listos los del pueblo de Israel cuando habían de volver de la cautividad. No estuvieron listos todos cuando nació en Nazaret, en Belén, perdón. No estuvieron listos cuando entró a Jerusalén. ¿Cómo nos va a encontrar? Pablo dice algo muy importante, que cuando Él vuelva, dice, sea hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que viene por la fe. Y es importante estar preparados para esto, para que cuando Cristo venga, encuentre a esta iglesia lista, preparada, y que tú y yo seamos parte de esta iglesia. Hermanos, vuelvo a repetir, la Biblia nos dice: levanten vuestra cabeza, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Y ellos tenían la palabra, pero fueron tardos para escuchar. Jesucristo lloró y les dijo: si tan solo hoy supieran. Queridos hermanos, necesitamos entender lo que hoy es para nuestra paz. Que tenemos paz en Dios. Reconciliémonos con Dios. Si tienes algún problema, tú con Él, porque Él contigo ya te perdonó por Cristo, arréglalo. Camina como es debido, para que cuando Él vuelva nos encuentre una iglesia preparada. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por este día. Gracias te damos por la oportunidad de haber leído esto, Padre. Perdona nuestros pecados. Dios, limpia nuestros corazones. Ayúdanos a caminar en ti. Bendito eres. Amén.